Hola, muy buenas tardes. Pues estamos aquí en el programa Derecho y Humanidad, que en esta ocasión pues amablemente me hicieron favor las autoridades de permitirme estar en este espacio para venir a hablar de dos temas muy relevantes que actualmente se están presentando en esta cuarentena, ¿no? Y que están teniendo un problema muy agudo y constantemente están generándose patrones de violencia. Vamos a hablar de discriminación en varios aspectos, principalmente desde el aspecto social y jurídico. Esto va a ser una de las partes de este programa del día de hoy, y el otro va a ser de violencia familiar. Me han solicitado amablemente que inicie con el tema de violencia familiar, porque es un tema que en este momento se está presentando y ha subido con una mayor demanda en este sentido de los servicios que prestan atención al mismo, como son exceso de llamadas al 911, el exceso de las solicitudes de apoyo, el exceso para recibir algún tipo de asesoría jurídica, el exceso de atención psicológica para mujeres, niñas, adultos y adultas mayores, que actualmente son los receptores de esta violencia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar un poco. Les recuerdo, bueno, yo soy el maestro Daniel Mansur, cuento con la profesión de ser licenciado en Derecho y la licenciatura en Psicología, ya con algunas especializadas en cada una de estas. Por ello, bueno, esperamos, si ustedes lo deciden, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario de los temas, con todo gusto. Estamos a sus órdenes. Estos temas fueron específicamente pensados en dos materias que estoy dando en este momento, pero que para mí, como servidor público de una institución que se dedica a estos temas, es muy importante en este momento hablar con la comunidad, IMES, INPO y el Centro de Tanatología, para que podamos compartir, porque sé que amablemente la audiencia que nos está viendo el día de hoy no nada más es la parte jurídica, sino también sé que las trabajadoras y trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas, gerontólogos y gerontólogas, afortunadamente están viendo el programa. Entonces, espero pueda dejarles alguna enseñanza y pueda darles sus nuevas habilidades, ¿no? Porque con esto yo busco el día de hoy que puedan llegarse la información, que podamos ser estas personas que actualmente somos profesionistas o estamos en busca de ser profesionistas, que tengamos herramientas para poder orientar a las personas o para poder detectar alguna situación que se pudiera estar presentando, y tal vez, si es que nosotros decidimos y si es que nosotros podemos valorar, generar algún tipo de intervención, por más sencilla que sea. Ya va a ser decisión de cada estudiante o de cada profesional que esté viendo el programa cómo quiere retomarlo o a llegarle a alguna persona de información, ¿sí? Ese es el sentido de esta clase del día de hoy. Vamos a comenzar con el tema de violencia familiar. ¿Qué es la violencia? Primero, hay muchas situaciones, hay muchos mitos sobre la violencia familiar, pero hablemos primero de la violencia como tal. Tiene una raíz etimológica que nos dice que es violentar, violar o forzar a alguien. Iniciamos desde ahí. Esta definición nos la da un autor que se llama Jorge Corsi, que es uno de los autores que regularmente ha escrito muchísimo del tema, ya desde hace muchos años. En la violencia siempre implica usar una fuerza para producir un daño. Esta violencia no puede ser accidental, no fue, en este momento yo tenía así mi puño, me tropecé y entonces le golpeé a alguien. No, es totalmente intencional y lo que busca es controlar o dominar a alguna persona. Regularmente va a los miembros de la familia, como bien lo dice el tema de violencia familiar. ¿Qué pasa con la violencia? Por un lado es esta fuerza que se imprime para generar el daño, pero por otro también tenemos que en muchos de los casos la persona que es agresora o la persona que genera la violencia regularmente hace un abuso del poder que tiene o que cree que tiene. Esto regularmente lo encontramos por la situación de edad, porque es una persona mucho más grande, su rango de fuerza, su posición, porque hablamos que a nivel de las familias regularmente hay niveles jerárquicos, ¿no? Sabemos que regularmente el nivel jerárquico mayor lo pueden tener el padre y la madre o los ambos padres, y en ese sentido por eso se pone en una posición por arriba de los niños, niñas, adolescentes y tal vez de adultos y adultas mayores. También cuenta mucho la posición en la que pudieran estar en otras áreas, es decir, tenemos a veces, y no es por estigmatizarlos, pero regularmente los perfiles policiales regularmente pues llegan a violentar dentro de casa porque regularmente están acostumbrados a utilizar técnicas de violencia
continuamente o técnicas agresivas, y desafortunadamente todo esto lo llegan a veces a tomar en casa, ¿no? Y hemos tenido muchos casos. De hecho, se está buscando trabajar por ahí alguna especie de recomendación o ley para cuando una persona que se dedica a la parte de ser un policía, de ser un militar, de ser un naval, que porta un arma, pero que ya tiene una denuncia por violencia, esa aportación de su arma pueda quedar resguardada en su institución o se le pueda hacer retirada, ¿no? Esto todavía está en camino, lo estamos buscando. Como ustedes saben, yo trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres y desde ahí estamos buscando generar esto porque hemos encontrado que hay un fuerte nivel de agresividad y de violencia hacia las mujeres, hacia los niños y niñas, específicamente con este tipo de perfiles. Ajá. Otra situación que también genera un privilegio en este sentido y por el cual se ejerce violencia porque se cree que se tiene una posición mayor es también la parte del género o del sexo. Ajá. Es decir, sabemos dentro de un sistema patriarcal como el que actualmente vivimos que se tiene una posición en donde se dice que el hombre es una posición mayor que una mujer, cuando sabemos que esto es totalmente falso, ¿no? Cuando sabemos que el artículo 4 de la Constitución nos habla de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Ajá. Pero desafortunadamente a veces tenemos que llegar a una autoridad para poder hacer valer este derecho a la igualdad. Ajá. Y otra de las cuestiones es que esto es a nivel jurídico, pero a nivel social sabemos que hay un sistema de creencias importantes que siguen generando patrones de donde un hombre tiene un posicionamiento mayor a todos los demás miembros de la familia. Entonces el hombre es quien decide qué es lo que va a hacer la familia y cómo se va a mover la familia, ¿no? Todo esto viene desde la parte del derecho romano, algo que le llamamos el pater familias, ¿no? Que a pesar de que tiene muchísimos años que existió esta cuestión, aún se siguen replicando este sistema de creencias que lo que hacen es mermar y dañar psicoemocionalmente, físicamente, patrimonialmente, económicamente a los otros miembros de la sociedad. Porque entonces, por ejemplo, tenemos que cuando un hijo o una hija no quiere estudiar a lo mejor lo que el padre, principalmente el hombre, quiere o piensa que es lo mejor para ellos, pues hace una sanción y le dice que no está de acuerdo, no lo va a apoyar, y así se presentan muchas situaciones, ¿no? Viceversa también, cuando la pareja, tal vez mujer, quiere realizar algo que al hombre no le conviene, viene un ciclo donde puede generar algún tipo de violencia. A lo mejor esta violencia tal vez no sea física, tal vez no sea psicoemocional, pero puede ser económica, ¿no? Ok, tú quieres cambiar algo, tú quieres hacer algo, tú quieres ponerte a estudiar, perfecto, pues hazlo con sus propios medios, ¿no? Cuando la mujer a lo mejor se dedica al 100% a las labores del hogar. Ajá. También puede ser desde una parte donde las creencias vienen arraigadas desde las familias extensas, ¿no? Y hay un sistema que lo soporta, un ciclo vital donde las generaciones anteriores han traducido o han tenido esta creencia que siempre se le tiene que respetar al jerarca. Y entonces, cuando una mujer o un niño o una niña quiere salvaguardar sus derechos, quiere generar esas otras posibilidades, se ve impedido porque ya la abuela o el abuelo le dicen no hagas esto, tú tienes que someterte, los tíos también dicen no, tú tienes que estar a lo que digan esas personas, y entonces se va generando ese círculo, ¿no? De pronto de ese sometimiento que a veces nos lleva a que justamente podamos ser sometidos por fuera. Lógicamente va a depender de cada caso en específico, ¿sí? Ahora bien, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud en los 80s le solicitó al Estado mexicano que se pudiera tipificar, que se pudieran ejercer algunas políticas de prevención y atención a la violencia familiar. Porque hay que recordar que la violencia familiar era un mito que se tenía, que tenía que ser solamente que era un espacio privado en donde la pareja o las familias, llámese las familias nucleares, que como hemos conocido, papás e hijas, y entonces solamente ellos tenían que resolver esas problemáticas. ¿Qué es lo que permitía? El abuso justamente de quien tuviera el poder, que retomara esa posición de poder y que la reafirmara a cada momento. Entonces, cuando alguien quería pedir apoyo en el exterior, no lo tenía, porque la propia estructura legal, las propias estructuras institucionales, las propias estructuras estatales cerraban esos caminos y lo regresaban al espacio privado, ya sea a una mujer, ya sea a un adulto o adulta mayor, ya sea a lo mejor a un hombre, ya sea a hijos e hijas, ya sea una persona con discapacidad, la retomaban y le decían, tú tienes que hacer lo que decidas. Y parte de esos estereotipos
donde se piensa que las relaciones de pareja, que pues esta situación de enseñanza hacia hijos e hijas, que esta parte de mayores, se tiene este derecho por parte del jerarca de generar violencia para generar un control. Esto es totalmente falso, pero aún se siguen generando esos estereotipos a nivel justicia y a nivel social. Porque hemos escuchado muchas veces la justificación con los niños y niñas donde se les agrede de manera física o donde se les grita y se les daña la autoestima, y en ese sentido se piensa que es natural, que hay una normalización, y ya Michel Foucault lo decía, ¿no? Cómo los cuerpos se van amoldeando a esta normalización de ser sometido o sometida. Y entonces, pues ya hay un momento en donde parte de tu psique lo ve normal de alguna manera, lo retoma como una normalidad, incluso lo autoriza porque se tiene esa interiorización del castigo, de cuando me salgo fuera de lo que dice la sociedad, entonces merezco un castigo, ¿no? Aunque ese a veces no tiene que ver con una cuestión jurídica que esté prohibida, sino tiene que ver con la imposición de las creencias y de las costumbres, y que en muchas ocasiones le dan posibilidades al agresor o a la agresora de poder generar el tipo de violencia que actualmente están viviendo. Ahora, estos patrones ahorita en la cuarentena desafortunadamente se están reajustando de una manera desafortunadamente que generan más vulnerabilización sobre las personas que regularmente son quienes se les ejerce esa violencia. ¿Qué quiere decir? En este momento, por ejemplo, tenemos que hay muchas mujeres que están viviendo violencia familiar y que están titubeando el hecho de salir a denunciar, el hecho de presentar una denuncia vía telefónica, el hecho de generar estas imágenes, estos videos, para que la autoridad pudiera apoyarlos a casa. ¿Por qué se está generando? Se genera en este momento una doble culpabilidad, ¿no? Porque por un lado, cuando la autoridad les dice, vamos a ir a la casa, vamos a ir por el agresor, pero usted tiene que reafirmar, tiene que ir a generar esta denuncia o la ratificación de la denuncia, y entonces se van a generar órdenes de protección o medidas cautelares a usted, y él no va a poder ingresar al domicilio durante cierto tiempo. Las personas empiezan a titubear y decir, ¿qué va a hacer mi pareja fuera de casa? ¿Y qué va a pasar cuando regrese? ¿Y qué va a pasar si él se queda en algún albergue, en una casa de su familia? ¿Qué va a pasar cuando él regrese si la violencia ya estaba y seguramente se va a consumar de mejor manera? O ahora, pues lógicamente con esta situación donde la mayoría de personas están muy asustadas con lo del virus, ¿qué va a pasar si él se queda en la calle, se contagia y entonces viene y contagia a la familia? Esto hace que se cree esa situación de culpa, y entonces la víctima se vuelva más vulnerable, más vulnerabilizada. ¿Por qué? Porque entonces en otra posición tal vez lo hubiera denunciado, pero ahorita en esta posición de cuarentena, de aislamiento social, el cual nos piden las autoridades, pues entonces es como condenarlo a morir. Lo están retomando así, con estos pensamientos catastróficos, cuando tal vez no sea así, cuando tal vez solamente se está retomando un derecho que tiene cualquier persona, que es el acceso a la justicia, que es la procuración de la justicia, que tiene derecho a cuidar esa integridad y esa vida para salvaguardarla. Hay que recordar que después de estar viviendo mucho tiempo violencia, por supuesto que se genera todavía un estrés mayor, todavía tiene otras complicaciones, incluso viviéndolo constantemente podríamos encontrar ideaciones suicidas o ideaciones homicidas, ¿no? Que bien nos maneja el autor Belac. En general se están presentando este tipo de cosas. Ahorita me gustaría, pues vamos a entrar en un corte y vamos a hablar de temas más específicos como niños y niñas y adolescentes y adultos y adultas mayores. Regresamos a su programa. Muchas gracias. Muy bien, regresamos al programa. Bien, por ahí leí en la vía de YouTube y en la vía de las redes sociales de la institución algunos comentarios. Muchas gracias, ya me los pusieron. Gracias, maestro, muy amable por tu apoyo. Maestro Esteban, un abrazo y un saludo, gracias por la confianza. Gracias también a Karina Ávila, que hace el favor de saludarnos, y qué bueno que estén viendo el programa. Ojalá pueda ser útil para las necesidades que tienen de instrumentar y de esta área tan importante que es el trabajo social, ¿no? Te agradezco, Karina, los saludos. Y el que estés viendo el programa. Marizún
Loyola, también pues muchas gracias, qué bueno que estén presentes y ojalá, repito, sea de utilidad. Igual a Zaira también le mando muchos saludos, qué bueno que están aquí, pues lógicamente varias personas. Denny pues también, muchas gracias por vernos. Adalberto pues igualmente, gracias por aquí estarnos saludando. Al maestro Javier Salas, amigo, también igualmente un abrazo. Muchas gracias por tu comentario. Y también ahorita voy a platicar qué estamos haciendo como institución en estos momentos, porque mi presidenta ha estado muy activa en los medios, entonces ahorita voy a platicar un poco. Igual Elena, pues gracias, Elena Díaz, pues gracias por estar viendo el programa. Marisela, igual, qué bueno saludarte. Alejandra Ramírez, pues también, un placer, qué bueno que estés viendo. Laura Garcés, pues también, gracias, también para mí es un placer saber que estás aquí detrás de la cámara. Un placer saludarte. Y Liliana Sánchez Garduño, qué bueno que estés viendo el programa. Ojalá te genere herramientas para que podamos en este momento, como estudiantes, como futuros profesionistas, aterrizar este tema. Muchas gracias por los saludos y los comentarios. Pues por ahí está el comentario del maestro Javier Benito, y lo que quisiera comentar un poco que hicieron un estudio muy rápido, mi institución, el Instituto Nacional de las Mujeres. De hecho, mi presidenta salió hace como 15 días con el doctor Gatell en las conferencias de las 7 de la noche y presentó justamente cómo podríamos hacer los hombres para adaptarnos un poco a esta nueva rutina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los hombres que estábamos ahorita en casa, que pudiéramos estar haciendo un trabajo desde casa de la oficina, o pudiéramos estar ahí porque a lo mejor pues nos quedamos sin trabajo, por la razón que sea, porque a lo mejor trabajamos desde casa, que pudiéramos retomar ciertos patrones y pudiéramos justamente generar una paternidad mucho más responsable, interactuar con nuestros hijos e hijas, ¿no? De alguna manera, interactuar con nuestras parejas, colaborar, que ahí le llamamos un poco colaborar, que sería una obligación de los hombres, el justamente aterrizar parte de las labores domésticas, porque se han estereotipado hacia la mujer, pero es de ambos la responsabilidad, es de toda la familia la responsabilidad, pero principalmente cuando hijos e hijas son pequeños, quien tiene que sufragar eso, pues son las dos personas quien tiene la jerarquía, ¿no? Y ahí estamos de igual a igual, y no es que ayudemos, es que es nuestra obligación también generar este tipo de actividades. Entonces, ahí lo que buscamos es que se pueda ver de diferente manera, que cuando sintamos que estamos perdiendo el control, podamos darnos un pequeño espacio para aislarnos, revalorar, a lo mejor alguna situación de contenernos con algún tipo de bebida, en específico no alcohólicas, porque ello lo único que genera es mucho más inhibición y va a generar mucho más agresividad regularmente, sino que podamos contenernos un poco y que después regresemos a la situación, que intentemos encauzarnos de una manera diferente esa resolución de las problemáticas, ¿sabes? Porque muchas de las ocasiones en este momento se busca imponer, y más con este fenómeno que ya el maestro Trejo lo dijo, que es de desestructura, ¿no? Que hay que recordar que aquí la institución ha hecho muchísimos programas hablando de todas las consecuencias psicosociales que se pudieran estar presentando. Incluso ya sabemos como alumnos o como comunidad IMPO, IMES y el Centro de Tanatología, que tenemos la posibilidad de acceder a un servicio de salud mental por parte de la institución. Si es necesario, tómenlo cuando se empiecen a sentir un poco irritables. También hay otras líneas que trabajan las 24 horas, en caso de que haya una emergencia por la noche, lo puedan retomar y puedan generar esos lazos afectivos hacia la persona que pudiéramos identificar que está empezando a generar un patrón de violencia, ¿vale? También la propia comunidad, también la propia familia puede identificarlo, puede mencionárselo y puede apoyar diciendo: ok, te vamos a dar este espacio, nos retiramos un momento, nos vamos a la sala, por favor trata de tranquilizarte, y a lo mejor en otro contexto venimos, o podemos solicitar el apoyo de otros familiares, desde la vía telefónica, desde la vía de las redes sociales, o en la mayoría de los casos, pues las autoridades, ¿sale? ¿Qué más estamos haciendo como institución? Estamos buscando que en este momento todas las líneas de emergencia, todos los institutos estatales de las mujeres, todos los centros de atención a víctimas estén funcionando. Todos ellos están funcionando. De hecho, en esos momentos yo tendría que estar ahí dentro de la institución, pero consideré que es muy importante el día de hoy estar aquí y poder hablar con ustedes todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy miembro, yo soy estudiante de esta escuela y soy docente de esta escuela, y como tal siento esa responsabilidad,
para toda la comunidad, el que puedan llegarse la información, porque desafortunadamente, estadísticamente, estamos recibiendo mucho más números, mucho más llamadas de atención, donde las mujeres, donde los niños y niñas, donde los adultos y los mayores están en un riesgo constante, ¿sale? Por eso es que amablemente solicité este día para estar aquí con ustedes. Otra situación importante es que tenemos otros miembros en la familia. Hablamos de niños, niñas y adolescentes. Sabemos que en este sentido, los niños, niñas y adolescentes, ellos no pueden tener o no pueden valerse por sí mismos para realizar alguna denuncia, a veces también para solicitar auxilio, para solicitar apoyo, ¿no? Están desafortunadamente tan sometidos que no alcanzan o no saben qué es lo que está pasando a su alrededor. Lógicamente, hablando del tema de adolescentes, identifican mucho más lo que está pasando cuando hay violencia. Pero hablemos de niños y niñas, por ejemplo, el primer grupo etario, que hablamos de 0 años a 12 años, ellos y ellas son justamente la población, hablando de niños, niñas y adolescentes, que tienen una mayor vulnerabilidad. Porque, como sabemos, van empezando en muchos de los casos, dependiendo de la etapa de infancia en la que se encuentren, van empezando a verbalizar, van empezando esta parte del lenguaje, van empezando a conocer qué es el mundo, van interpretándolo, a cómo ellos van pudiendo, van sabiendo qué es esto, qué es lo otro. Entonces, en muchas de las ocasiones, pues todavía no tienen el área cognitiva desarrollada. Recordemos que el razonamiento hipotético deductivo se da por ahí de los 13, 14 años, que es donde ellos saben un poco, empiezan a concientizar algunas cosas, ¿no? Digo, ahí ya tenemos varios autores que nos hablan de ello desde la parte psicológica. Pero aquí la parte importante es que desde la parte social, si nosotros como adultos y adultas, que estamos cercanos, que somos tal vez gente de la comunidad, que somos familiares cercanos, sí podemos identificar cuando hay ese abuso de poder, cuando hay esa violencia para someter, cuando se está justamente generando un patrón donde hay una afectación hacia un niño o una niña. Es muy importante porque parecería que en este caso los niños y niñas están abandonados, ¿no? Es decir, solamente quedan al arbitrio de sus padres, de ver qué es lo que quieren hacer con ellos y por ellos. Y en muchas de las ocasiones, tal vez cuando uno de los miembros ejerce algún tipo de violencia, desafortunadamente, como está el mito de que la separación de los padres puede generar una ruptura y puede ser fatal para las familias, pues mejor deciden callar muchas de las partes en este caso. Pero tal vez también sea una oportunidad de realizar cambios que los lleven a convivir de una manera diferente. No lo sabemos. Pero ya se trae este estigma donde el niño o la niña tiene que ser sometido a través de la violencia. Porque hay que recordar que en épocas anteriores, no tiene muchos años, era muy común ver que niños y niñas eran quemados de las manos cuando agarraban dinero, eran sometidos por cables de planchas, eran sometidos y golpeados con algún instrumento, ¿no? Y entonces ese era un castigo que se les imponía. O hay que recordar que en las escuelas también se sancionaba a los niños jalándoles la patilla, jalándoles el cabello, dándoles de reglazos, aventándoles el borrador. Y desafortunadamente era una etapa en donde no teníamos este auge que hoy tenemos en esta parte de los derechos humanos, donde ya positivizamos todo lo que las leyes nos han dicho. Hay que recordar que la Declaración de los Derechos de Niños y Niñas, o la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, se firmó desde hace muchísimos años y no habíamos podido buscar las herramientas para tenerlo. Inclusive, hoy en día, la Procuraduría de los Niños, Niñas, de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes cambió su nombre. Recordemos que anteriormente el DIF tenía lo que se llamaba la Procuraduría de Protección a la Familia, o en su caso también tenía la Protección de Defensa a los Menores. Hoy en día ya todos los estados han armonizado, afortunadamente, con esta evolución de nuestro sistema jurídico. Ya todos y todas tenemos un sistema de protección a niños, niñas y adolescentes, el cual tiene cierta competencia, ciertas facultades, pero no acaban de abarcar. ¿Por qué? Porque sabemos que como institución tiene muy poco personal, desafortunadamente, y que su función es dar esa vigilancia, para en algún momento, si es que ellos detectan que hay un caso que merezca ser conocido y denunciado por el Ministerio Público, lo puedan retomar. Hay que recordar que aquí en la Ciudad de México
tenemos un Ministerio Público especializado cuando los niños y niñas son víctimas o adolescentes son víctimas de algún tipo en específico, como violencia familiar, como trata de personas, como algún delito sexual. Esta fiscalía tiene agente especializada y específicamente también tiene otras herramientas, otras justamente apoyo de otras disciplinas como el trabajo social, como el área psicológica, y que justamente van a valorar si efectivamente hay un maltrato, bueno, se le considera maltrato, se llama violencia sobre el niño o la niña, y qué podría ser lo mejor, si tiene que seguir con ese padre, tiene que seguir conviviendo o no tiene que seguir conviviendo, ¿sabes? Pero desafortunadamente muchos de estos casos no se detectan. ¿Por qué? Porque se está tan acostumbrado, hubo una crianza de esas creencias, de esas generaciones que dicen, esto en mi familia lo hicieron mis tatarabuelos, mis bisabuelos, y yo lo replico. Por eso es que hablamos que en muchas de las ocasiones esas creencias pues se van transgeneracionalizando. Es decir, las vamos arraigando a todas nuestras generaciones, y entonces, al fin y al cabo, aunque yo tenga ciertos estudios, siguen permeando de alguna manera en mi forma de actuar y en mi forma de decidir, hasta que me vuelvo sensible al tema, entonces dejo de generar ese tipo de patrones, dejo de generar ese tipo de cosas. ¿Sí? Vamos a un corte nuevamente y regresamos a hablar de estos temas. Pues muy bien, regresamos nuevamente. Igual he visto por ahí muchos saludos, muchas gracias. Karina Ávila dice, ¿de qué manera se puede intervenir ante la discriminación y la violencia familiar? Bueno, la contesto en un momento más. Ale Hernández dice, actualmente los niños, seguramente y las niñas, no respetan a los maestros por lo mismo, que los maestros no pueden dar disciplina en el salón, ya que luego salen que es abuso y es resultado de que son niños delincuentes, jóvenes sin límites, donde creen que pueden hacer y deshacer a su gusto. ¿Ok? Digamos que cuando hablamos en el tema escolar, pues tal vez podamos en otro momento tener alguna situación, pero pues también hay una forma diferente de generar disciplina u orden, y no tiene forzosamente por qué ser violencia, ¿no? Eso es a lo que yo invito a Ale, pero seguramente en otro momento o con otros programas, posiblemente con la maestra Karina, pues puedan generar algún otro tipo de vínculo, ¿no? Pero en otro momento lo platicaremos con mucho gusto. Cecilia Santos, excelente programa, profesor Daniel, gracias, muy amable. ¿Y alguna información o algún posible número para ayuda? Ahorita en este momento el 911 está abierto. Si estás en la Ciudad de México, pues el tema de Locatel o del Consejo Ciudadano también están interactuando de una buena manera. Michelle Mendoza, gracias. Puedes despegarse de las costumbres, claro, es complicado, pero es importante y se está dando hoy en día. Por supuesto, hoy nos estamos preguntando muchas cosas, ¿no? Elena Díaz, como usted comenta, maestro, ante la contingencia se da más la violencia de género, sí, estoy totalmente de acuerdo, desafortunadamente. ¿A dónde podemos denunciar en estos momentos? El Ministerio Público está trabajando normal, las agencias del Ministerio Público especializadas a nivel nacional están abiertas, de eso justamente desde la institución nos estamos encargando. Los centros de justicia para las mujeres están abiertos y funcionando, hay algunas guardias, pero el Ministerio Público está trabajando todo el día, las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que ahí es donde tenemos que denunciar la violencia familiar o generar algún antecedente en algún centro de atención a víctimas. Si hacemos denuncia, ¿qué derechos o garantías podemos usar a nuestro favor realmente para que se haga justicia? Que la víctima no tenga miedo de que el agresor regrese y sea peor. Ok, bueno, ahí sí me gustaría contestarlo en este momento. Rápidamente, ¿qué derechos tenemos? Los derechos que como víctima nos otorga la Constitución, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención o la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Tenemos muchos derechos. Lo principalmente es que la autoridad nos haga caso, primero, en que se levante esa denuncia, en que te brinde protección si tu vida está en riesgo, en que genere órdenes de protección o medidas cautelares, en que te puedan asignar a un asesor o asesora jurídico. El tema de asesor o asesora jurídica, por ya tocó el maestro Javier, si quieren ver un poco del programa, pero todos y todas tenemos ese derecho. Hay que recordar que aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres de la ciudad ha asignado a abogadas victimales para que puedan acompañar a muchas de las víctimas que están viviendo, principalmente a las de delitos sexuales. Hay un programa que se llama No Estás Solas, que tiene implementado la Ciudad de México,
el cual la Secretaría de las Mujeres con Locatel y con el Consejo Ciudadano, hicieron como una plataforma para que fuese más fácil denunciar. Entonces, tenemos muchas alternativas, ¿sale? Y si tú vas a un centro de justicia para las mujeres, tendrás muchas más alternativas, porque estamos contando donde hay gente especializada, al menos yo que me comunico con algunas titulares de los centros de justicia, con las que tengo mayor contacto, todas tienen sensibilidad y tratan de hacer su mejor trabajo, así que yo les recomiendo que se puedan acercar. En caso de que no les hagan caso, pues pueden acercarse a nosotros en el Instituto Nacional de las Mujeres, a las comisiones de derechos humanos, para que podamos retomarlo y podamos ayudarles a acceder a la justicia, ¿no? Saludos, Valeria, gracias también, un saludo también para ti, nos veremos pronto. Saludos también, Mishin, gracias, Hachiri también, Esmeralda, también igual, gracias, también te mando muchos saludos. Maciel Reyes, buscando por YouTube me topé con su video en vivo, espero pronto tomar clase con usted. Muchas gracias, esperemos que así sea, ¿no? También yo lo deseo con mucho gusto. Muy bien, vamos a seguir hablando. Ya tenía por ahí otra pregunta que decía, ¿qué podemos hacer con la violencia de género y la discriminación? Me parece que era una pregunta así. ¿De qué manera, Karina nos la hace, de qué manera se puede intervenir ante la discriminación y la violencia familiar? Ahora estamos en el tema de violencia familiar, ¿de qué manera se puede intervenir? Pues desde la manera que tú hayas estudiado, desde la manera como tú quieras actuar como persona. ¿Qué quiere decir? Que si yo como vecino o vecina, o yo como familiar de alguien, estoy viendo que se ejerce violencia, yo puedo llegar a la persona víctima de información, puedo decirle a dónde puede acudir, puedo decirle cuáles son sus derechos. Hay que recordar que tenemos derecho a una vida libre de violencia, específicamente las mujeres y las niñas, pero también los hombres y los niños tenemos derecho. Los adultos y adultas mayores, las personas con discapacidad dentro de la familia, no tienen por qué vivir esa violencia. Sabemos que regularmente se interactúa por la violencia, por este sistema de creencias, pero no debe ser así. Y cuando ya se está sufragando un daño, hay que poner atención. Entonces, ¿cómo se puede intervenir? Eso lo hablo como persona, pero imagínate, Karina, que yo sé que tú eres una profesional, yo sé que te estás preparando, pues lógicamente si tú eres abogada puedes allegar de los derechos que pueda tener la persona. Si eres trabajadora social, puedes hacer muchas más cosas, puedes allegarle de información justamente de los derechos, puedes decir a dónde puede acudir, puedes abrir un plan de acción, y si eres psicóloga o gerontóloga, pues todavía puedes hacer mucho más, ¿vale? Vamos a hablar del tema de adultos y adultas mayores, ¿no? Otro tema que también me parece muy relevante en esta cuarentena, ya que, como sabemos, nos han solicitado las autoridades que los adultos y adultas mayores principalmente se tienen que quedar resguardados en casa. Pero ello también ha generado una violencia, como pudiera ser, primero, que se les tiene en un encierro, y muchas veces el adulto o adulta mayor quiere salir, pero entonces, como la autoridad dijo que no, entonces se les busca cómo generar ese encierro total y no se les sensibiliza para explicarle al adulto o adulta mayor, porque regularmente el adulto y adulta mayor sabemos que regularmente está queriendo conversar mucho, que regularmente retoma ciertos temas siempre, que regularmente en muchas de las ocasiones por este aislamiento social antes de la pandemia y con este doble aislamiento social justo le está generando violencia. Justamente se aprovecha en este momento porque me parece que parte de las autoridades han dejado que los adultos mayores no vayan por su despensa y que otra persona pueda acudir, y entonces ahí se aprovecha y se traen pocas cosas para el adulto mayor y casi se traen productos personales, productos para la familia, ¿no? Este tipo de abuso le llamamos violencia económica. Y también tenemos la parte de la negligencia en los cuidados. Muchos adultos y adultas mayores tienen que estar constantemente atendidos por parte de médicos. Y la realidad es que al adulto mayor, pues ya te mandaron un medicamento, pues tómatelo, y no se le está continuamente llevando a los cuidados que se requieren. No se le está cuidando en cómo está la parte de su salud, no se está cuidando su alimentación, porque el adulto mayor también puede necesitar un tipo de alimentación específica, y que en este momento es, pues come lo que hay y aguántate, ¿no? Tus necesidades, pues tú no sé cómo las vas a retomar, pero tú hazlas. Ojo, hay una fiscalía especializada aquí en la Ciudad de México, que es la Fiscalía
para adultos y adultas mayores cuando son víctimas de violencia familiar y que nos han reportado a la institución que se envía una trabajadora para ver qué es lo que pudiera estar pasando, va a la patrulla y no se le permite acceder a ese lugar donde se encuentra el adulto o adulta mayor, o cuando ya viene la policía, ejercen sobre ella una culpabilidad, o sobre él una culpabilidad, para que entonces ella decida no denunciar, para que ella decida decir que se equivocó. Todo esto, a final de cuentas, ahí está inmerso. Y ahorita en la cuarentena se está agudizando más, porque en otro momento al adulto mayor se le permitía esa salida al Ministerio Público y ahí se le entrevistaba. Hoy en día, que no se puede retomar, se le tiene que hacer la entrevista ahí. Y muchas veces el familiar ya lo tiene leccionado. Y muchas veces el familiar ya trabajó psicoemocionalmente, de hecho, la culpa. Entonces, este tipo de cosas también nosotros la podemos visualizar desde donde estemos, como vecinos, como parte de la familia, como profesionales, como futuros profesionales, ¿no? Tenemos que saber cómo están esas condiciones en el adulto mayor. Hay que recordar que el maestro Gabriel David tiene por ahí un programa de los años dorados y que habla muchas cosas, ¿no? Entonces también como juristas y como especialistas en otras ramas, tenemos que estar conociendo de estos temas, porque nos implican a lo jurídico y nos van a llevar a que si podemos ayudar a estos grupos vulnerabilizados, justamente lo que va a pasar es que vamos a fortalecer esas redes emocionales y vamos a estar generando otro tipo de interacción como familia, ¿sí? Me gustaría nada más, para cerrar el tema de violencia familiar, que es muy extenso, es muy amplio, y para entrar un poco a la discriminación, que también en este momento considero que es muy importante. Existen 5 tipos de violencia, en general, que trae el Código Penal de la Ciudad de México, y en muchos de ellos, en muchos de los códigos penales de los estados, vamos a retomar 2 tipos de violencia. La violencia física, que recordemos que es heteroinfligida, es decir, alguien la realiza, alguien que está dentro de ese núcleo familiar, que regularmente va a sentirse con ese poder para poder realizarlo, o va a sentir que tiene ese poder, y va a retomar. Por ahí nos hacen algunas otras preguntas. Dice Ale Hernández, ¿qué opina de la gran cantidad de hombres maltratados por la misma sociedad? No denuncian ya que no les creen y se burlan de ellos. Estoy totalmente de acuerdo, los hombres también viven violencia, y violencia familiar. Ya me ha tocado recibirlos, y cuando pasa esto, por supuesto que hay que creerles, por supuesto que tienen derecho a hacer una denuncia, y si las autoridades no les creen, y si las autoridades no los quieren atender, tengamos la certeza de que existen las instituciones que vamos a buscar forzar a la institución a que realice esa denuncia. Y hay mucho posicionamiento desde el feminismo en decir, ¿por qué alentar a un hombre a denunciar? Y muchos de los que nos dedicamos a la parte de la victimología decimos, sí tiene que ir un hombre a denunciar, porque eso va a romper el patrón de violencia. Siempre que se haga una denuncia ante la autoridad correspondiente, va a romperse el patrón de violencia, va a romperse el famoso círculo de la violencia. Entonces siempre va a ser muy importante. Angélica Rodríguez dice, buenas tardes, ¿cuál es la situación actual de los refugios y los albergues en la Ciudad de México con respecto al COVID y sus presupuestos? Hay que recordar que la Red Nacional de Refugios, quien tiene a su vez a varios refugios a nivel nacional, ha solicitado que se adelanten los presupuestos. Al parecer va a llegar a buenas vísperas. Los refugios son varios, existen a nivel nacional, pero no nada más existen los de la Red Nacional de Refugios. La Ciudad de México, la Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la FGR, algunos de los institutos estatales de las mujeres, el propio DIF, tienen refugios. Y hay que recordar que en la Ciudad de México existen los CAIS, que pertenecen a la Secretaría de Bienestar, y que también ahí puede actuar, lógicamente, la gente que está en situación de calle, la gente que tenga problemas de adicciones y que ha sido desplazado de casa, puede interactuar y se está retomando. Y hay albergues particulares que están a bajo costo. Regularmente los tienen algunas instituciones religiosas, ¿no? Pero también las abren y dan posibilidades. Carlos Vázquez, saludos Carlos. Espero que te encuentres muy bien, un placer saludarte. En caso de violencia, me lo pueden bajar un poquito, gracias. En caso de violencia, en estos momentos de la pandemia, ¿a dónde pueden acudir las víctimas a denunciar en este momento? Repito, los ministerios públicos, el Centro de Justicia para las Mujeres está abierto, en las agencias especializadas, en cada alcaldía, en los municipios, todas están funcionando con normalidad de alguna manera, y también se puede hacer denuncia vía electrónica a través de las páginas de las policías, de las secretarías de seguridad
Ciudadana, Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, y también, por ejemplo, en la Ciudad de México, repito, el Consejo Ciudadano tiene el No Estás Sola, que es un programa y donde se permiten los videos que se suban y que entonces puedan solicitar el apoyo para que no estén hablándole a las autoridades y generen mucho más riesgo. Dice Mari Miguel, bueno, muchas gracias por los saludos. ¿Qué pasa con la revictimización al momento de la denuncia? Pues justamente lo que buscamos es evitarla. ¿Y cómo la vamos a evitar? Cuando nos llegamos de información y cuando podemos llegar a la persona que vaya a denunciar cuáles son sus derechos, y si es que la autoridad genera estereotipos de género o no permite que se realice la denuncia o pone demasiadas trabas o incluso hace sentir mal a la víctima, pues tenemos a las comisiones de derechos humanos, tenemos a las contralorías de las instituciones, tenemos a las áreas de atención a víctimas para que podamos justamente ayudarles a fortalecer y a que no se puedan sentir tan solos y solas. Adalberto, nuevamente. En caso de grupos vulnerables como niños y adolescentes y personas con discapacidad, es muy difícil que puedan denunciar por miedo. Es correcto. Actualmente, por eso justamente estoy aquí, en el sentido de que hemos encontrado que ha habido una dificultad para que justamente la mayoría de personas quieran hacer una denuncia. Recordemos que una persona con discapacidad, tal vez física o neuromotora, es difícil que pueda salir del domicilio, tomar la vía pública y acudir a una institución. Ellos pueden ser por vía de una llamada telefónica al 911 o al 066 para que pueda acudir la autoridad, la patrulla, le hagan mención de que es una persona que se encuentra con discapacidad y entonces se le pueda facilitar la entrada al domicilio y pueda valorar cómo está este riesgo para la persona. ¿Sí? En esta pandemia, dice, la solución podría ser que seamos testigos. Sí, claro, si yo soy testigo de un acto de violencia y que se va a denunciar, ahí justamente necesitamos reforzarnos comunitariamente y decir, claro, si yo vi cómo fueron esos hechos, por supuesto, buscar cómo apoyar a esta persona de la manera que sea, ¿no? Necesitamos esa sororidad, que hablamos desde el feminismo, pero también necesitamos esa solidaridad de, en ese sentido, el apoyo que podemos brindar a la otra o al otro. Norma Jiménez, buenas tardes, me llamo Norma, un placer saludarte, trabajadora social. La secundaria de mi hijo critica y señala alumnos en vez de orientarlos, de acuerdo. Aquí lo que se tiene que generar, el respeto a su derecho, no es una crítica, es orientarlos, es acercarlos a las instituciones adecuadas para que puedan ayudar a encauzarles, hacer cambios a lo mejor en su conducta, ¿no? Digo, tenemos y sabemos que hay muchas disciplinas que pudieran ayudar y que no solamente lo que socialmente pensamos y a lo que estamos limitados, eso puede ser nuestra respuesta. Y desafortunadamente una crítica es violencia, porque es una crítica que busca hacerle daño. Entonces, hay otros caminos. Mansun Loyola, ¿cómo podemos intervenir ante esta situación de la contingencia? Sé que están viendo más el maltrato en adulto mayor por el miedo de la misma. ¿Cómo intervenir en la violencia que se está dando al adulto mayor? ¿Cómo intervenir? Pues hay que primero identificar dónde hay un adulto o adulta mayor. Hay que identificar qué tan buena relación tiene con la familia. Nosotros y nosotras como vecinos o como familia identificamos a quién se le está tratando con mucho respeto y dignidad y a quién no se le está respetando. Y sabemos que en esta época de cuarentena, de aislamiento social, ¿qué va a pasar con la gente a la que no se le respeta su dignidad? A la gente que se le ha maltratado durante muchos años. ¿Qué va a pasar? Que se le sigue maltratando, que se le sigue violentando. Entonces, ¿qué podría pasar? El tratar de investigar un poco cómo está ese adulto o adulta mayor. Y si en algún momento es posible, saber cómo se encuentra. Sabemos que ahorita no podemos, o la recomendación es no acercarnos a ellos, pero sí podemos observar desde las ventanas, sí podemos preguntar, sí podemos tener una charla telefónica y ahí es donde vamos a encontrar cómo está esta situación, ¿no? Eso es como creo que podríamos ayudar y en caso de que detectemos que hay una violencia, acudir a la autoridad. Porque recordando un poco, aquí en la Ciudad de México hay en algunos casos, regularmente, para nosotros los juristas, regularmente este delito se denuncia por querella. Es decir, la parte afectada tiene que ir a denunciar, pero el propio Código Penal nos permite que se pueda denunciar de oficio, es decir, que alguien más haga esa denuncia.
¿En qué casos puede ser? Y se los voy a mencionar. Cuando la víctima sea menor de edad, tenga alguna discapacidad o no comprenda el hecho significado de lo que está pasando y que se esté generando la violencia. ¿Qué quiere decir? Tal vez una discapacidad intelectual, tal vez una discapacidad psicosocial, como puede ser una psicopatología, que no permita y que sepamos que se está generando ahí una violencia. Y esta violencia puede ser hasta sexual. Y esta persona no sepa que se le está agrediendo a su sexualidad, a su normal desarrollo psicosexual, a su libertad sexual. ¿En qué otros casos nos permite? Efectivamente, cuando está una persona con discapacidad, ya sea sensorial, física, mental, parcial o temporal, o permanente. Cuando una mujer se encuentre en estado de embarazo, o 3 meses después de que haya tenido el parto, también otra persona puede hacer la denuncia y ya nada más la persona afectada tiene que ratificar. Otra es cuando se cometan entre 2 o más personas, también otra persona puede denunciar. Cuando se cometa esta violencia con armas de fuego o armas punzocortantes, recordando que las armas punzocortantes regularmente son las navajas, los sables, las espadas o alguna situación así. Cuando deja cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo, también podría ser la otra persona la denuncia. Cuando se tenga un antecedente, aquí hay parte de lo que decían, cómo saber que el agresor, cuando yo haya hecho mi denuncia y regrese a casa y se reintegre a la parte familiar, no va a generar una violencia mayor. Bueno, hay que tenerlo muy claro, y eso lo hablo para todos los alumnos y alumnas que pudieran estarnos viendo y para los profesionistas que a lo mejor no se dediquen al tema. Hay que recordar que aquí en la Ciudad de México, por lo menos, cuando alguien va a levantar su denuncia por violencia familiar y aún sigue en un stand-by, que no se acaba el juicio, estamos hablando que es un primer antecedente. Si el agresor cuando regresa a casa se acabe esa medida de protección o medida cautelar, regresa y vuelve a generar violencia, ojo, porque va a ser tomado como reincidencia y entonces la pena se va a aumentar y entonces posiblemente ya no alcance salir bajo caución o ya no alcance una pena que a lo mejor le tenía privilegiado pasar el proceso afuera. Esto es una cuestión que se le tiene muy advertido al agresor. O en otro caso, a lo mejor la víctima decide hacer la denuncia y decide darle el perdón. Perfecto, está en su derecho. Ninguna autoridad puede cuestionar que le dé o no el perdón, porque en muchas ocasiones las policías, los ministerios públicos dicen: ¿y para qué levanto la denuncia si lo va a perdonar? Es su derecho, nadie se lo puede quitar. Mejor regularmente como profesionales, tal vez no sea lo más asertivo que nosotros veamos, pero es su derecho a la persona. Pero ojo, en la Ciudad de México, ¿qué pasa? Que si otorgué perdón, durante 1 año, esta persona no puede generar violencia. Si la genera, se vuelve reincidente. Así que, ojo, porque hay muchos mitos sobre esto. Seguramente en otro momento podremos platicar más del tema, ¿sale? Y bueno, y siempre que la víctima también no tenga la posibilidad material de poder denunciar. ¿Qué quiere decir? A lo mejor en ese momento le dieron desafortunadamente de una pierna y no puede salir, pues alguien más pudiera hacer esa denuncia, ¿sale? Un adulto mayor lo tiene encerrado en un cuarto, alguien podría hacer esa denuncia, ¿sí? Estas son las situaciones. Yo quisiera dejar hasta aquí el tema de violencia familiar. Sé que ya nos queda un poco de tiempo, pero sí me gustaría hablar del tema de discriminación. Para mí en este momento es muy importante porque estamos atravesando por diferentes fenómenos en la discriminación. Por un lado, encontramos que en la discriminación la están viviendo toda el área médica a nivel comunitario. Es decir, por ejemplo, tenemos temas de Jalisco, de Durango, de la Ciudad de México, del Estado de México, donde médicos, médicas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, enfermeras, enfermeros, camilleros, a todo aquel que se identifique que está trabajando en un hospital, en un área de salud, se le está generando una discriminación. ¿Qué está pasando? Empezamos desde la discriminación moderada, que puede ser insultos, que puede ser que se vayan de ese lugar, hasta momentos más importantes como empezar a agredirlos físicamente, empezar a lanzarles clarasol o cloro, sustancias. Muchos están siendo amenazados de que ya no se presenten a ese lugar. A mucha gente que identifican que trabaja en hospitales grandes y que pudieran de alguna manera sentir que vienen contaminados, le están pidiendo que se vayan de esas comunidades.
En general, esta figura que teníamos investida donde todo el medio de salud o las personas que se dedican justamente a la parte de salud, hoy en día parece ser que se ha encontrado un factor para generarles violencia. Violencia desde la discriminación. ¿Qué quiere decir? Excluirlos, sacarlos de nuestro medio, no permitirles gozar de sus derechos. Desafortunadamente a mí me han tocado institucionalmente casos muy delicados, casos donde ha habido pacientes que no tienen los síntomas del COVID y que se ponen muy difíciles, muy agresivos con el personal de salud. Los amenazan, los agreden físicamente, en algunos casos ha habido amenazas con arma de fuego, con armas punzocortantes, en algunas otras ocasiones les escupen en la cara. Entonces, hay varias situaciones que se están presentando actualmente, desafortunadamente, para esta parte del área médica, ¿no? Y que por ello, como profesional, y en ese sentido, como alguien que busca, pues, de estos nuevos fenómenos, hacer algo, pues es justamente hablar con ustedes, nuestra comunidad, nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Porque muchos de ustedes sabemos que están trabajando y son los que están viviendo este tipo de violencia. De hecho, ya sabemos que de antemano están viviendo la violencia institucional, porque a falta de enfermeros, enfermeras, médicos, porque mucha gente a lo mejor está enferma y no quiere trabajar, mucha gente ha pedido licencia, les están haciendo trabajar múltiples jornadas. Tampoco están solos, ¿no? Cuando no lo puedan realizar y se sientan agredidos, pues para eso estamos las instituciones, para poderles ayudar. Estamos las comisiones, el órgano de control interno, todos los que nos dedicamos a la defensa estratégica de derechos humanos, podemos apoyarles. Pero en este momento me parece que la mayor incidencia de apoyarles es justamente sensibilizando a la población de que ustedes están haciendo una labor fundamental en este momento, están salvando vidas, están buscando cómo preservar estas vidas, ¿no? Y hay que decirles, nosotros como comunidad, tal vez, si me atrevo a tener esa bandera, al ser parte de ella, nosotros tenemos que decirles que cuentan con nosotros y nosotras, desde la profesión que tengamos, desde la persona que somos. Y cómo podemos ayudar hablando de los temas en realidad y con certeza de lo que se está viviendo, de quitando estos mitos, quitando este pánico que se pudiera estar presentando. Para todo esto, no sé cuánto tiempo nos quede por ahí, no sé si ya estemos en el límite. Ok, me dicen que todavía tenemos, porque me gustaría como abordar más el tema de qué es la discriminación, debido a que solamente los temas de discriminación los podemos ver ya cuando estamos en el área práctica o cuando nos especializamos en temas como este, ¿no? Cuando nos dedicamos a esta defensa de los derechos humanos. No es tan sencillo podernos especializar, de hecho el tema, por así decirlo, no tiene mucho tiempo, ¿sí? Okay. Creo que tenemos que ir cerrando. Entonces yo lo que quisiera para cerrar este tema de discriminación, primero pues es mencionar que tenemos diversos instrumentos internacionales, ¿no? Que como sabemos, después de la reforma de 2011, todos los podemos hacer en este bloque constitucional y podemos generarlo como derecho nacional. Los que son abogados y abogadas me entienden un poco más, los que son juristas también, y los que están como cerca de las áreas jurídicas también pueden entenderme. Hay defensores y defensoras de derechos humanos que a lo mejor no tienen la profesión de ser juristas, pero que sí tienen los conocimientos y saben a lo que me refiero, ¿no? Lo que quisiera decirles es que nosotros tenemos un derecho a la igualdad, que ese es uno, y tenemos el derecho a la no discriminación. Ese es un derecho que todos y todas las personas tenemos y que implica que es respetar nuestra dignidad tal y como somos. Es decir, si soy una persona mexicana, morena, de una estatura media, no tengo por qué ser discriminado porque no fui alto, de tez clara y con ojos azules. Totalmente respetable. Hay que recordar que la manera de marginar a la población es generando esos estereotipos de superioridad. Primero entramos en un tema de igualdad y después de un tema de no discriminación. ¿Qué es desde la parte jurídica esto? Es toda distinción, exclusión y restricción basada en su origen étnico, nacional, en sexo, edad, discapacidad, condición social, económica o condiciones de salud.
también está justamente en situaciones de embarazo, lengua, religión, opiniones o preferencias. Ajá. Me voy a quedar con el de condiciones de salud, porque hoy en día, por supuesto que hay muchas personas que pudieran o no tener justamente esta situación, un diagnóstico de COVID. Pero cuando alguien estornuda, automáticamente se le aísla o se le solicita que se vaya fuera de este lugar. Ajá. Hay que tener mucho cuidado. Una cosa es invitar a alguien a tomar las pautas que nos está diciendo la Secretaría de Salud. Ajá. Y otra cosa es generar todo un ambiente hostil para que la persona salga fuera de donde está. Ajá. Porque nos hemos encontrado con personas que a lo mejor no vienen con un tapabocas y que el propio camión, el propio metro dice, oye, no estás protegiéndote y nos puedes infectar, así que hazte a un lado. Te restrinjo, te excluyo, te distingo, pero esa distinción a veces quiere decir anular el reconocimiento de mis derechos. Igualmente, a lo mejor, hoy en día, tal vez no vayamos con una situación donde podría haber un posible diagnóstico de COVID, pero a lo mejor voy con otra situación, con otro padecimiento, y a lo mejor la autoridad médica dice, no te puedo atender, porque en este momento es mi prioridad. Ok, perfecto. Sabemos que es tu prioridad en este momento esta parte de la pandemia, pero ¿qué crees? Si soy alguien que está pagando derechos médicos o de seguridad social, tienes que atenderme. Bajo la situación que sea. Si no me atiendes, se llama discriminación. Y esta es parte de la violencia institucional. Ajá. ¿Cómo poder erradicar la parte de la discriminación? ¿Cómo poder erradicar la parte de esta violencia? Pues digo, ya no nos dio mucho tiempo, como siempre, a veces el tiempo nos paga, nos cobra facturas, ¿no?, en estos temas. Yo les puedo decir que podemos visualizarlo en 3 áreas. Discriminación desde la parte laboral, discriminación tal vez como desde la parte social y discriminación ya muy directa que puede jugar en riesgo mis derechos, específicamente el derecho a la vida, el derecho a mi integridad. ¿Qué poder hacer o qué instituciones pueden apoyar? Desde la vía laboral tenemos 2 procuradurías del trabajo, que es de defensa del trabajo, Profedet, y la Procuraduría de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ambas están funcionando actualmente, aunque sabemos que actualmente las juntas de conciliación y arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no están trabajando, pero podrían generar nuestros derechos ante el patrón o la patrona que busque despedirnos o busque coartarnos nuestro salario o busque aminorarnos algunas situaciones de prestaciones. También en materia administrativa, es decir, en la comunidad me están discriminando, porque tuvimos un caso de un joven que dijo en redes sociales, yo tengo COVID y yo vivo aquí en este lugar y en este momento estoy aislado. ¿Y qué hizo la comunidad? Le cerró el paso a los familiares, le cerró el paso a la gente que quería llevarle comida, le cerró el paso a la gente que quería llevarle medicamento y le aventaban clerasol a la puerta y lo llenaban de otro tipo de sustancias. Si hubiese un caso así, que ojalá no lo hubiese, pero que sepamos que no ha sido visualizado en redes sociales ni ante alguna autoridad, pueden acudir al CONAPRED, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Si es una autoridad quien está generando discriminación, a lo mejor algún ministerio público que dice, usted se ve rara, yo no le voy a levantar la denuncia, usted váyase, y en otro momento que esté sana le voy a levantar la denuncia. Es discriminación, es una exclusión de mi derecho. Y entonces puedo acudir a las comisiones estatales de derechos humanos, o en su caso a la nacional, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para que me apoye y justamente me haga valer mi derecho a la no discriminación. Y por último, me gustaría mencionar que a nivel comunitario o a nivel de instituciones se puede hacer una denuncia. El delito de discriminación existe tanto en el Código Penal de la Ciudad de México como en el Código Penal Federal y en muchos de los estados. Y puedo hacer una denuncia por discriminación, ya sea en la parte comunitaria o si algún servidor o servidora pública, en este caso, no me está permitiendo esos derechos que la Constitución, las leyes, los tratados internacionales me están autorizando que yo los tenga y los pueda hacer valer ante cualquier institución pública o ante alguna parte de la ciudadanía. Entonces, aquí, Ministerio Público, y hay que recordar que tenemos derecho a un asesor o asesora jurídica que nos pueda acompañar durante el procedimiento y que se llame a la otra parte para que entonces estén ambas en ese proceso penal y se declare algún tipo de sentencia. Estas serían como las recomendaciones que yo podría brindarles en este caso, a sabiendas, generando que la mejor forma de acabar con la discriminación
es la conciencia social, es justamente trabajando en esa sensibilización nosotros y nosotras como futuros profesionales, como docentes, como personal administrativo de esta institución, pero hemos sido como esta comunidad, y así nos ha llamado el doctor Polo, al cual envió un saludo porque dijo que iba a ver el programa y iba a invitar a sus alumnas y alumnos a verlo, entonces le mando un saludo, y aparte es mi profesor, entonces doblemente saludo, pero justamente nos ha invitado a unirnos como una comunidad, nos ha invitado y nos ha dado la posibilidad de que podamos gozar con beneficios específicos para los que somos miembros de esta comunidad, como el apoyo psicoemocional, como la posibilidad de que en este momento, si no contamos para pagar colegiaturas, podamos tener esta posibilidad de hacerlo más adelante, de continuar con los estudios, de saber cómo nos encontramos todos y todas. Bueno, espero que este programa ha sido de utilidad para los fines que su servidor tenía. Cada quien va a decidir qué utilidad tiene en su vida. Específicamente para las dos materias que imparto, ojalá tenga esta posibilidad de generar práctica. Y bueno, les agradezco mucho, me encuentro a sus órdenes para cualquier duda o pregunta a través de estos medios o de algún correo electrónico. Mi correo electrónico es danielsmansur@hotmail.com. Estoy a sus órdenes en el Instituto Nacional de las Mujeres, y yo creo que todas las instituciones que nos dedicamos a estos temas de violencia contra la familia y violencia que es llamada el derecho a la no discriminación, estamos a sus órdenes. En este momento estamos trabajando y estamos cómo fortalecernos para poderles dar un mejor servicio. Muchas gracias pues lógicamente al maestro Esteban y a los directivos del INPO por haberme permitido estar aquí este día y poder compartir este tiempo con ustedes. Quedo a sus órdenes, les deseo que sus familias se encuentren bien, que en este momento si alguien de la familia está sintiéndose abrumado, no duden, habemos muchas instituciones que podemos darles la atención psicoemocional y podemos encontrar la manera de evitar justamente los patrones de violencia. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.